Buenos días, ingeniero. Ok, entonces veo que me están escuchando, está bien. Estábamos viendo el tema de consolidación unidimensional. O sea, básicamente, cuando yo construyo un edificio, pues tiene la posibilidad de hundirse en el suelo. ¿Cuánto se da esto? Profesor, según lo que usted nos conversó, un edificio se puede asentar, hundir, penetrar en el suelo cuando existe un estrato de arcilla. En el subsuelo hay un estrato de arcilla y todavía este estrato de arcilla está saturado. Porque si no estuviera saturado, no habrían problemas. El problema es que el estrato de arcilla está saturado o se va a saturar. Entonces, al saturarse la arcilla, pierde resistencia. Entonces, va a ceder. Cuando pierde resistencia, va a ceder y el edificio va a empezar a hundirse. Eso es lo que hemos comentado. No hemos dicho que esto ocurre con cualquier suelo. Esto ocurre específicamente cuando hay uno de los estratos del subsuelo es arcilla y está saturado. ¿Correcto? Ese sería lo primero. El punto uno, que me imagino que ya lo ha grabado, porque lo hemos conversado varias veces. Después, cuando uno termina de construir un edificio, comienza a hacer los cimientos y pones, empiezas a construir primer piso, segundo piso, cuando llega un momento que terminas, entre la época en que el suelo no soportaba nada y ahora va a soportar un edificio, o sea, cuando terminas el edificio, evidentemente que el suelo se va a hundir un poco. No va a ser lo mismo, pues, con peso o sin peso. Pero ese hundimiento realmente es normalmente minúsculo, no tiene trascendencia. Normalmente minúsculo, no tiene trascendencia. Pero se ha producido un hundimiento. Entonces, ese hundimiento lo hemos llamado, lo hemos llamado un hundimiento inicial o asentamiento inicial. Hundimiento o asentamiento inicial. Y como le digo, como es mínimo, tampoco merece ser tomado en cuenta. Pero, de hecho, pues si leemos la teoría sobre ese evento, lo podemos calcular. Pero no tiene ni significación. Ahora, después de ese primer asentamiento que le hemos llamado inicial, viene un segundo asentamiento que se llama primario. Se llama primario. Y es justamente el que estamos estudiando, que se da cuando un estrato es de arcilla, está saturado, al saturarse pierde resistencia y cede el suelo. Entonces el edificio empieza a hundirse. Entonces, eso puede demorar, no sé, 2 años, 5 años, 10 años, de repente 30 años, dependiendo del tipo de arcilla que sea. Va a ceder. Despacio, despacio, pero va a ceder. Pero ustedes saben que ese asentamiento, al cual le estamos llamando primario, también llega un momento en que acaba. ¿Cuándo acaba? El profesor acaba cuando, como nos está presionando el suelo llamado arcilla, el hundimiento se da porque el agua sale del cuerpo de la arcilla y puede salir pues una parte por arriba, una parte por abajo o solo por arriba. Porque eso depende pues, de lo que esté sucediendo. La cosa es que sale el agua. Pero ya una vez que ya no hay más agua que salir, o sea que solo las partículas sólidas de la arcilla sostienen al edificio, ahí para, ya no hay más, ya no hay más hundimiento. Eso que he descrito es el asentamiento primario. Pero de ahí todavía viene un asentamiento secundario. Cuando ya todo el agua salió, ya prácticamente no hay hundimiento,
Sin embargo, como lo que sostienen son las partículas sólidas, con el tiempo las partículas sólidas también van a ceder, pero van a ceder pues muy poco porque son sólidos, son piedritas minúsculas. Entonces, en el reacomodo que van a sufrir, pues el edificio se va a hundir un poco. Pero también es insignificante, pero existe. Por eso es que en el capítulo que estamos estudiando van a notar que en algunos problemas dice calcular el asentamiento primario. ¿Ya? El asentamiento primario, o sea, el que se produce por la expulsión del agua. Sin embargo, el primario del total, pues prácticamente es lo mismo. No sé si me están escuchando y si me han entendido. No, espero que sí. En todo caso, pues simplifique y no se haga mucho problema. Entonces aquí tengo un problema, un ejercicio que espero que lo entiendan. Hay un edificio y cada edificio, pues, ¿cuántas zapatas podrá tener un edificio? Profesor, podría ser pues 4 por 4, 16 zapatos, 16 zapatas, o podría ser pues 8 por 8, 64 zapatos. Eso va a depender pues de cómo lo haya estructurado justamente el ingeniero estructural. Entonces, el edificio tiene muchas zapatas. Una de ellas es la que está viendo usted acá. Una de ellas es la que usted está viendo acá. Una zapata. Y en cuanto a la presión que hace sobre el suelo, que en este caso es dato, dice 150 kilonewton por metro cuadrado. Esa presión, pues, me la va a dar el ingeniero estructural. Me la va a dar más o menos como en el ejercicio que sigue. Miren, el ejercicio que sigue, el ejercicio que sigue, que está acá. ¿Qué fuerza recibe de todo el edificio, qué fuerza recibe o qué peso recibe esta zapata? 890 kilonewton. Esto de acá me lo va a decir el ingeniero estructural. Y ya sobre eso yo voy a diseñar mi zapato. Pero ¿cuánta fuerza está soportando? Porque el edificio pesa y cada zapata pues recibe una carga, ¿no? Entonces, eso lo va a depender del ingeniero estructural. O usted mismo puede decir que es usted estructural y suelero. Pero bueno, dejemos las cosas ahí. Estábamos acá. ¿Qué presión hace esta zapata sobre el suelo? El profesor dice 150 kilonewton por metro cuadrado. ¿Cuáles son las dimensiones de la zapata? Profesor, B por L, donde siempre B va a ser el lado menor. Siempre B será el lado menor, o sea que B es 1 y L es 2. Ya lo saben. El peso específico de suelo seco me lo están dando. El nivel freático también, y me dicen a qué profundidad se encuentra. Luego hay arena, pero la arena está saturada, ¿no? Porque ahora está debajo del nivel freático. Finalmente llega nuestra arcilla, que es la que genera el problema, y esta es la que va a generar pues el asentamiento. Y me dan las características de la arcilla. Les quiero saber cuánto se ha consolidado o qué este espesor, cuánto disminuye debido a esta zapata. Para la finalidad de que ustedes entiendan mejor, pues se vuelve a escribir el esquema acá costadito. Pero usted dirá, pues profesor, si tiene un asentamiento, si quiere calcular asentamientos, pues de frente la fórmula sería esta que está acá, que ya es muy conocida entre nosotros, donde S significa el asentamiento, y esta fórmula ya la hemos trabajado bastantes veces.
y necesitaría C sub C. Entonces C sub C lo puedo hallar de dos maneras. El C sub C lo puedo hallar y se puede calcular con una fórmula que dice que C sub C es igual a 0.009, paréntesis, límite líquido menos 10. Pero bueno, y también lo podemos calcular en laboratorio, como lo hicimos la semana pasada. Es la pendiente del tramo virgen. Pero bueno, en este caso C sub C es 0.32. Ahí está 0.32, que es dato. En cuanto a H, ustedes están viendo que es 2.5. H es el espesor. Pero dijimos que en la fórmula iba la altura efectiva. Quiere decir que depende cuántos drenajes tenga. Profesor, bueno, si acá hay roca sana para abajo y por arriba hay arena, pues cuando cuando la arcilla se sienta aplastada, el agua solamente va a poder salir por arriba. Un solo drenaje. Entonces, cuando es un solo drenaje, va a la misma altura, 2.5, por eso que está el 2.5 ahí. Si hubiera doble drenaje, iría a la mitad. Espero que me estén entendiendo. La relación de vacíos, que es la letra E minúscula, aquí se han equivocado, han puesto E mayúscula, la E minúscula es la relación de vacíos 0.8. Todo lo que ve en la fórmula es con relación a quién, eso con relación a la arcilla, sin considerar la carga. La carga no existe. Ahorita que estoy llenando la fórmula, la carga no existe. O sea, estoy en una posición inicial. Viene el logaritmo en base 10 y aquí viene la presión efectiva. ¿Cómo se calcula la presión efectiva? Profesor, como sería, en este caso, por ejemplo, sería esta altura, ¿cuánto es esta altura? Profe, 2.5. Este 2.5 lo multiplicaría por el peso específico seco, porque la arena está seca, de 16.5. Pero cuando está saturada, que es el estrato que sí, cuando está saturada, a la altura también hay que multiplicarla por el peso específico, pero quitándole la densidad del agua. En las unidades que estamos trabajando, la densidad del agua es 9.81. A este le tengo que quitar 9.81. A este, 9.81. Después, más la altura por el peso específico, que es 16. Pero como está saturado, hay que quitarle 9.81. Entonces, la presión es la altura por el peso específico, pero la presión es la altura por el peso específico. Cuando la arena está seca, se pone el mismo valor, por eso que en verde está el mismo valor. Pero cuando entro al terreno de lo saturado, este valor le quito 9.81, en este caso, porque la densidad del agua es 9.81, y queda esto. Y aquí también, al 16 le quito 9.81 y me queda esto. Entonces, esos son los pesos efectivos, los pesos específicos efectivos. Estos que están de verde son los pesos específicos efectivos. Lo que se hace es que si el suelo está seco, vale lo mismo. Pero si está saturado, hay que quitarle la densidad del agua. Y ahora sí, multiplicaría este espesor 2.5 por 16.50 más 0.5 por 7.69 más, como esto se calcula al centro, entonces solo la mitad, pues sería 1.5
75, ¿está bien? A ver, la mitad de 2,1, la mitad de 2,1 y la mitad de 5, 2,25. 1,25. 1,25 por 6,19. Lo calculan y me dan el resultado. Me imagino que todo estará bien. Lo pueden hacer. A ver, Reyes, por favor, trabajando. Jefferson, trabajando. Durán, Antonio, trabajando. ¿Cuánto le sale? Debe salirle lo mismo, ¿no? Debe de salirle lo mismo. Escucho a cualquiera. O no han entendido también, ¿no? Pues es que no han entendido. Durán tiene el resultado. Antonio Durán tiene resultado o no está en clase. Diga presente por lo menos para saber que existe. Hola. Bueno. Durán no está en clase. ¿Y Reyes estará en clase? Sí, ingeniero. Y ya tendrá el resultado. ¿O no ha entendido? Estoy calculándolo. Lo estoy esperando entonces, no hay problema. Jefferson de la Peña está presente. Sí, ingeniero. Ya tiene el resultado. Estoy que intento resolverlo. Pero, ¿por qué Jefferson? El peso específico hay que multiplicar pues la altura, que ¿cuánto es esta altura? 2,5 por 16,50, más 0,5 por 7,69 y más de la mitad porque se calcula en la arcilla al medio,
1.25 por 6.19. No creo que haya necesidad de tanto tiempo para que me den el resultado. Lo que pasa es que de repente, por A, B, C motivo, pues no han captado y no saben qué hacer. Lo lógico sería que me pregunten. A ver. Reyes ya lo calculó todavía. Ingeniero, para calcularlo tenemos que multiplicar los 2.5 por 16.5, ¿no? Sí. Y ya, luego tenemos que Más, sumar, más más 0.5 de la nueva altura, o el peso específico efectivo 7.69. más Más 0.5. ¿no? más 1.25, porque es la mitad del estrato de la arcilla por 6.19. La pregunta que estamos haciendo, pues, es materia del examen de la próxima semana. 52.83 me sale, ingeniero. Muy bien. Sí, también Ya, 52.8325. esa es la presión efectiva. Por eso es que aquí donde ven sigma prima, aquí donde está ahí tocando el cursor, es 52.83. Ya saben de dónde sale, mira, cada uno de ellos ya saben de dónde está saliendo. 53.83. 52.83. Esa es la presión efectiva que se calcula en el centro del estrato de arcilla, que representa todo el peso que está acá arriba, pues, ¿no? Todo este peso genera una presión aquí, en el centro de la arcilla, que es lo que acabamos de calcular. Le decía que si algo no entiende, pues es mejor preguntar, porque yo no tengo ningún afán de desaprobar, no considero que ese sea mi trabajo, ni me interesa hacerlo. A mí lo que me interesa pues, es que mejore un poco en el conocimiento de la mecánica de suelos para que tenga la base suficiente de poder trabajar en su profesión de manera más integral. Bueno, entonces ya tenemos todo. El que nos falta es el delta sigma, la variación de la presión. Aquí recién digo lo siguiente. Si es que yo construyo una estructura de este tipo, va a generar una presión pues contra el suelo, que es 150 kilonewton por metro cuadrado. Esa presión que se siente aquí, en el fondo de la cimentación, va a afectar a los puntos que están debajo, va a afectar a los puntos que están debajo. O sea, la presión que aquí en el centro era, usted sabe, 52.83, esa presión se va a incrementar, porque cuando yo construya esto, como le digo, esto pesa, hace una presión sobre la superficie, pero afecta todo lo que está debajo. O sea, afecta al centro donde está la arcilla. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Bueno, recién hoy día, primera vez que vamos a hacerlo. Porque antes siempre ha sido dato. Este delta siempre ha sido dato. Ahora lo vamos a calcular. Entonces, escuchen, abran los ojos, estén atentos a lo que voy a decir. Miren, cuando yo pongo esta zapata, se incrementa la presión. Claro, profesor, se incrementa la presión, pero se incrementa a partir del fondo, a partir de acá del fondo para abajo. No se va a incrementar aquí, pues, ¿por qué se va a incrementar acá donde está el cursor? O en la superficie. No, profesor, ahí no se va a incrementar, pues.
Los incrementos vendrán del fondo de la zapata para abajo. Entonces, usted va a hacer lo siguiente. Va a trazar los zetas. Y los zetas nos va a trabajar así. Desde el fondo de la cimentación hasta la parte superior del estrato de arcilla. ¿Cuánto hay desde el fondo de la cimentación hasta la parte superior del estrato de arcilla? Dígame, Reyes, ¿cuánto ve usted que hay? 2 metros. Exacto. Ahí está. Esos son los 2 metros que están acá. Y al punto medio del estrato de arcilla, ¿cuánto hay? Saque su cuenta. 3.25. Ahí lo está viendo. Y al fondo, acá, 4.50. ya sabe de dónde, a qué se refieren estos amarillitos de acá. Se cuentan a partir del fondo de la cimentación, porque el incremento de presión se va a dar debajo de eso, pues. Ahora dice que M1, así dice, es L sobre B. L es el más grande y B pues el más pequeño, ya lo hemos dicho. Entonces, profesor, L sobre B sería ¿cuánto? ¿Lo ve o no lo ve? Sí, 2. Ya, 2, 2. ingeniero. Y B, 1. ahí está el 1. Dice que N1 es Z, que ya conoce, que es la que están acá, entre B medios. O sea, B medio sería 1 entre 2, 1 medio. Entonces, Z entre 1 medio. Bueno, Z entre 1 medio significaría multiplicar a Z por 2. El doble de 2, 4. El doble de 3.25, 650. El doble de 4.50, 9. Ya está. Entonces, mire, voy a para que vea esto de acá. Copiar. Y me vengo por aquí. Hay una tabla. Esto todavía lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Pero ya pues tenemos un buen avance. Hay esta tabla. Este tema lo vamos a ver con las fórmulas de Boussinesq. Pero he querido pues hacer un avance para que vean que pueden calcular todo realmente, no hay problema, pueden calcular todo. Dice que en esta columna está N1 y en esta fila se encuentra M1. Entonces N1, el primero es 4, N1, acá está N1, 4, aquí está 4. Y a N1, ¿cuánto le corresponde de M1? Profe, 2. Entonces sería acá. ¿Cuánto lee aquí? 0.190. Ahí está, ¿de dónde sale ese 0.190? El otro sale con N1 6.5. N1 6.5. Bueno, como no hay 6.5, pero hay 6 y hay 7, obviamente el 6.5 está en medio, ¿no? El 6.5 está en medio. Y ya, 6.5. ¿Y cuánto vale el otro? 2. Aquí. Entonces, como está al centro, no necesito interpolar, o estoy interpolando, pero de manera sencilla. El que le pone 6.5 es el que está entre estos dos, o sea, hace el promedio de estos dos. ¿Cuánto vale el promedio de esos dos? $0.085. Ya está. Ahí está. Cuando no lo hay, interpolo. Asunto terminado. Y dice que el otro tiene N1 9, N1 9, ahí está el 9, y bueno, el otro vale 2, entonces está acá, lo puede leer.
Usted dirá. Punto 045. Ahí Sí. está. Entonces ya sabe usted de dónde es que sale la K. Lo que he llamado K. En los libros normalmente le ponen I sub C. Pero bueno, yo le llamo K pues porque me parece que es, como es una constante, es mejor llamarle K. Pero bueno, el nombre es lo de menos. Pero le digo, ¿no? La I latina mayúscula ponen acá. I. Pero bueno, entonces, ¿cómo calcula el que está al costado? Profe, el que está acostado es multiplicar K, K por Q. ¿Cuánto vale Q, me dijiste? Pregunto. Mirando el cursor, ¿cuánto vale Q? Hola. 150. Ya, multiplícalo por cada uno de los que está acá, por cada uno de las K. Aquí de acá está mal, vamos a sacarlo para el... 28.5 el primero. Ya, el segundo. 12.75. Continue, please. $6.75. Ya. En estadística, para resolver estos casos, pues se aplica la distribución beta. Pero bueno, esa es estadística, no hablemos de estadística. Lo que sí, para hallar el aumento de presión en el centro de la arcilla, dice que es el promedio beta de estos de acá, el promedio beta, que significa al primero y al último con coeficiente 1 y al del centro con coeficiente 4. O sea, ven 28.5 con 1, el otro con 4, por eso está el 4, el otro simple y divide todo entre 6, y esa es la presión en el centro del estrato de arcilla. ¿No? La variación de la presión en el estrato de arcilla. Calcule. Me imagino que ya lo tiene. 14.38. Ya está. Entonces ya sabes que el que le faltaba este delta es 14.38. Lo coloca ahí y calcula todo y dice que sale 46.5. Como usted pues no es desconfiada, pues, sobre todo para cuestiones profesionales, hay que ser desconfiado. Bueno, verifique usted que toda esta operación del que está acá abajo. Lo que tiene que notar es que como he puesto altura 2.5 en metros, 2.5 en metros, el resultado le va a salir en metros. Al resultado final lo tiene que multiplicar por 1000 y le va a salir en milímetros, como yo he puesto la respuesta. Hágalo.
Ya, ingeniero, así sale lo mismo. Perfecto. Entonces, ese ha sido el primer problema que va a venir en la práctica, pues, o sea, para que, inclusive si quiere le pregunto igualito, le pongo la misma, le dejo los cuadros porque usted los llene nada más. La idea es que lo pueda hacer. Hay un segundo problema que está acá y que seguramente pues lo vamos a hacer más rápido. Comencemos. Desde que me dicen que esta columna está soportando un peso de 890 kilonewton, y como me dicen que el área de la zapata es 1.5 por 1.5, o sea, cuadrada, divido pues la fuerza entre el área y ya sabría la presión que está generando, ¿no? Entonces usted dice pues 1.5 por 1.5, profesor 2.25, divido la fuerza entre el área y ya sé cuál es la presión que se está ejerciendo aquí en el fondo de la cimentación. Supongo que eso es entendido, ya está entendido. ¿Ok? Profesor, igual me piden el asentamiento. ¿Cuánto se va a hundir esta zapata? Bueno, ya sabemos que la fórmula del hundimiento está aquí, en plomo, de la fórmula del hundimiento. Donde C sub C no me lo dan. Entonces, cuando no me lo dan, puedo calcularlo por la fórmula o hacer un ensayo en el laboratorio y calcularlo pues en el tramo virgen ya. Pero no nos hagamos problema. O sea, usted no se haga problema tampoco. Puede utilizar la fórmula que dice que C sub C es igual a 0.009 paréntesis límite líquido menos 10. Como el límite líquido dice ahí, el problema que es 40 menos 10, 30. Sería 30 por 0.009, ¿no? ¿En qué estábamos? En C sub C. ¿Cuánto vale C sub C? ¿Cuánto vale C sub C? Estoy preguntando. No saben, pues los tendré que ayudar. 0.27. Ya está. Por eso está este 0.27 acá. O sea, todos tienen que saber de dónde está saliendo eso. Este 0.27 que estoy remarcando aquí en el cuadrito, ese lo tienen que saber ustedes, ¿no? Lo voy a poner ahí con negrita y con color rojo para que lo identifiquen. Ya está. ¿Están de acuerdo con ese 0.27 o hay alguien que no se acuerda?
Bueno, supongo que no hay problema, donde nadie habla, pues alguien debería decir, pues sí, profesor, entiendo claro. Ingeniero, ¿y si lo calcula el 0.27? ¿Ah? Si calcula el 0.27. ¿Cómo si lo calculo? ¿Quieres que lo calcule? Sí. Allá. Hay una fórmula que ya hemos visto y la podemos recordar. Dice que C sub C es igual a 0.009 por paréntesis LL menos 10. Así es. Hay una fórmula que ya hemos puesto en los problemas anteriores, si quieres ahora lo buscamos, no hay problema. Esta fórmula. Les dije que era una fórmula que se había obtenido para una arcilla en el estado de la Florida. Pero sin embargo, da un resultado bastante aproximado. Pues, obviamente, donde usted esté trabajando, no está pues con la arcilla del estado de la Florida, una arcilla específica, no lo es. Pero si lo calcula, le da un valor significativo, que es suficiente, digamos, para los casos prácticos. Sin embargo, la semana pasada expliqué otro método que ahora trataré de recordar en algún momento. Pero por ahora, aplicando la fórmula C sub C sale de aquí. Si tú calculas aquí, debe salir 0.27, porque el límite líquido, dice acá que el límite líquido, si ves acá abajo, límite líquido dice 40. Entonces, como este es 40, menos 10 son 30, 30 por esto debe dar el que está acá. Puedes verificarlo. Sí, ingeniero. Ya, de ahí sale, de esa fórmula. Ya lo calculé. H, pues es la altura del estrato. En este caso, el estrato de arcilla, porque dice arcilla, es 3 metros. Pero como dice arena gruesa acá abajo, y acá arriba hay arena también, entonces cuando este se aplaste, es porque sale agua para arriba y sale agua por abajo, o sea que hay dos drenajes. Dice que en ese caso se tome la mitad de 3. ¿Cuál es la mitad de 3? 1.5 metros. Pero yo lo he transformado a esos 1.5 metros, lo multiplico por 1000 para que esté el resultado en milímetros, 1500. ¿Está bien? ¿De dónde sale el 1500? Estoy esperando escuchar algo. ¿Saben de dónde Sí, sale el 1500? ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Y el E sub 0, acá dice, ¿no? Acá abajito ves, E sub 0, 1. Entonces yo pongo 1, pues igualito, 1. ¿Ya? De repente dice, pues hoy dice 10, no, 10 no puede ser, pues 1. 1. ¿Logaritmo en base 10 de quién? La presión efectiva. ¿A dónde, profesor, la presión efectiva? Al centro del estrato de arcilla. Como se trata de eso, la presión efectiva en el centro del estrato de arcilla, pues tengo que tener las alturas y tengo que tener los pesos específicos efectivos. ¿Cómo se calculan los pesos específicos efectivos? Profesor, cuando está seco el suelo, el peso específico es el mismo, 15.7 como se ve ahí. Pero cuando ya está saturado, le quito la densidad del agua. A 18.9 le quito 9.81 y pongo el resultado. Como acá está saturado y dice 17.3, le quito 9.81 y está acá. Los verdes representan ¿qué cosa? Pues los verdes representan el peso específico efectivo, que me permite calcular la presión efectiva. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué altura tiene el primer estrato? Pregunto, ¿qué altura tiene el primer estrato? 4.5. Por 15.7. Más 1.5 por 9.09. Más en la mitad 1.5 por 7.49. Lo hace y me da el resultado.
95.52, ingeniero. Muchas gracias. 95.52. Muchas gracias. Ahí lo están viendo. ¿Está bien? Entonces, ahora, el que me falta es la variación de la presión. Como le dije, todo lo que hemos calculado hasta ahora ha sido sin tener en cuenta esta cimentación. No le hemos tomado en cuenta, como si no existe. Recién ahora que aparece el incremento, la tomo en cuenta. O sea, cuando yo coloco, digo, no, cuando yo coloque esta estructura, va a haber una presión que ya me dijeron que era 395.6 kilonewton por metro cuadrado. Ya tengo la presión en este punto. Sí, profesor, y la presión en este punto comienza aquí, en el fondo de la cimentación. Ahí comienza la presión. Esa presión va a ir afectando los puntos que están debajo y yo quiero averiguar cuál sería la presión aquí en el centro de la arcilla. Para eso nos valemos de la estadística, de la parte operativa sobre todo. Entonces dijimos que los Z se cuentan a partir del fondo de la zapata. No he dicho que se cuenten a partir de la superficie, a partir del fondo. Entonces el primero sería cuánto al extremo superior de la arcilla, ¿cuánto hay? Estoy escuchando. 4.5. Ahí está. Al centro, a lo que tiene le agrega pues 1.5. 6. Ya está. Y a 6 le falta todavía 1.5 para llegar al fondo del estrato arcilloso. 7.5. Ahí está. La parte verde, ya saben de dónde sale. L sobre B, pero L y B son iguales porque la zapata es cuadrada. 1.5, 1.5, o sea que como son iguales, 1. Y B, profesor B, que es la más chica, pues, bueno, sería pues 1.5. Y N1 es Z, que conozco, entre B medios. Entonces, B medio será la mitad de 1.5, de 0.75, la mitad. Cada uno de estos entre 0.75. Tú entre 0.75 y todos los demás también. Esto viene de acá. ¿Cuánto es 4.5 entre 0.75? ¿Qué dice la calculadora? 6. Ahí está el 6. Y este igualito, pues, entre 0.75. Ocho. Ya está. 8. Y entre 0.75, 10. Faltaría ayer acá. El profesor ya nos explicó eso. De todas maneras, hagamos una referencia, copio, me voy acá, del ejercicio anterior lo saco y coloco el que ha copiado. N1, N1 6, 6, y M1 1, 0.051, ahí lo está viendo. 8, ahí está el 8. 1, aquí al costado, 0.029, está bien. Y 10, ahí está 10, al costado 0.019, 0.019. Pero eso se saca de las tablas, como usted se está dando cuenta. Ingeniero, ¿esa tabla nos facilitará para la práctica? Bueno, en primer lugar, el PPT ustedes lo tienen.
No, Oye, ingeniero. ¿no lo Ah, tiene? ese es el que pasó la... No, ese es otro No, no, PPT. Ese es de esta ya. semana. Sí, se lo voy a dar ahorita. Ahorita se lo doy. Ya, No, no hay mejor problema. en la tarde, cuando termina ya, porque Ya, a veces tiene que agregar un número y no va a estar. no Mejor se que esté preocupe. completa. Vamos a ver, ya, vamos a ver. Sí, todo, le tengo que dar todo. Le tengo que dar todo, pues, porque no solamente la tabla, sino que le cambio los datos nomás para que usted solito llene, ¿no? Entonces, los que saben llenar y saben calcular la presión efectiva, ya pues, no hay problema. No hay por qué complicarles la vida. Solamente hay que pedirles lo que tienen que aprender en este momento, ¿no? Ya después vendrán otras cosas. Bueno, entonces ya dijimos que de estos tres valores aplicaba una distribución, un promedio, que era el primero y el último con coeficiente 1 y el de en medio con coeficiente 4, como figura en la fórmula, calculaba y me sale un valor. Solamente para saber si está bien, pues lo hacen, ¿no? Cuando, si corresponde el 12.26 o no. ¿Qué calculamos, ingeniero? Si el promedio está bien, ¿no? El promedio de estos tres, lo he puesto Sí, acá, sí salió, es 12.261.666. O sea, y el delta, entonces lo cambio por ese valor y ahí lo he puesto 12.26, opero y debe salir este valor. sí, ingeniero. ¿Ya? Sí. Igual, Entonces, ¿no? Es igual para convertirlo a metros, a milímetros, perdón. no, ya está en milímetros porque la altura es Y ahí la ya está altura, convertido, ¿no? sí, ya lo puse en milímetros, ya, no hay Sí. necesidad, sale directo. A ver, recordando un poco, dice que recordar es volver a vivir, vamos a volver a vivir los momentos. Eh, de lo que quisiera que se acuerden de este problema, que fue el primero que resolvimos ya hace 2 semanas, ¿no? Hemos resuelto este problema. ¿Y qué decía? Decía que esta era la superficie, esta era la superficie, esta es la superficie, ahí está la superficie. Y esta superficie tenía 10 metros de espesor, 10 metros de espesor. Tiene 10 metros de espesor y es de arcilla. Y debajo hay una roca. Como la roca impide el paso del agua, la única forma que el agua tiene que salir es por arriba. En este caso, la arcilla solamente tiene una salida por arriba. Un drenaje, se dice, ¿no? Por arriba. Entonces significa que la altura va a ser, pues, 10 mismo.
Por eso acá la altura vale 10. Ahí está 10. C sub C es 0.08 dato. 0.08, aquí está en datos. C sub C, 0.08. E sub 0 dice que es 1. Bueno, acá pone 1. Ya está todo conocido. El logaritmo. Presión efectiva. La presión efectiva es en el centro del estrato, donde está el punto rosado, ahí el centro. Entonces, que sería el peso específico de este suelo que está saturado, que me dicen que es 1.8 toneladas por metro cuadrado. Entonces, cuando el suelo está saturado, como en este caso, hay que quitarle la densidad del agua. La densidad del agua en toneladas sobre metro cuadrado es 1. 1.8 menos 1, 0.8. Y 0.8 por la altura, como es al centro, sería por 5. 0.8 por 5. ¿Cuánto es? Cuatro. Ahí está. Ese es el 4 que está acá. 4, 4. Ahora, dije en ese momento, pues, que ahora tomaba en cuenta y pongo la casa, entonces la casa va a ser una presión. La presión va a incrementar, las presiones que hay en el suelo van a ser incrementadas por este peso. Entonces, ¿cuánto incrementa el centro? ¿Cuánto incrementa en el centro de la arcilla? Como no quise hablar del tema, les digo, aumente en 10, el delta es 10. Ahora ya lo hemos calculado, pero en ese momento le dije, delta es 10, aquí, el incremento es 10, entonces poníamos 10 acá. Y bueno, ya teníamos todo, operábamos y salía el valor de S, que es el asentamiento total, de 0.22. Ese fue el primer problema que hemos hecho. El delta 10 es un dato, ¿no? En este problema, ¿no? En los Sí. problemas que hemos hecho lo hemos calculado. Este dato es, en este caso lo hemos supuesto que es un dato. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya, esa es la primera parte del problema. El problema tiene una segunda parte. Dice el tiempo que se producirá, ¿en qué tiempo se producirá un asiento, o sea, un asentamiento, un asiento, un asentamiento equivalente al 90%? ¿En cuánto tiempo se producirá un asentamiento del 90%? Entonces yo le dije, el 90% de consolidación, me están dando así, 90% de consolidación. Y como me dan 90% de consolidación, busco una tabla y si prefieren, acá está la fórmula, acá está la fórmula, acá está la fórmula. Este factor tiempo, este C sub B, este es H cuadrado, este es el tiempo. Y le saco la B, ahí está, es el tiempo. El que quiero hallar. Quiero hallar en cuánto tiempo se produce qué cosa, el 90% de la consolidación. ¿En cuánto tiempo? Quiero hallar esa T que está aquí de color rojo. Vamos a ponerla de color rojo. Esa T de color rojo quiero saber cuándo se produce el 90%, cuánto tiempo pasa. Entonces, como me dice el problema, ¿no?, el tiempo en que se producirá un asiento equivalente al 90%.
Entonces, digo, 90%, factor tiempo, este primero es factor tiempo. Me busco una tabla que hay por acá. Busco una tabla que hay por acá. Y aquí está, esta tabla. Entonces, para el 90% de consolidación está acá. Para el 90% de consolidación, ¿cuál es el factor tiempo? 0.848. Ya está. Entonces agarro yo y apunto ese dato. 0.848. T sub B, 0.848. Ya tengo el de acá. Cuando este sea 0.848, ¿cuánto vale T? Necesito conocer H. Profesor, H ya hemos dicho que es 10, porque solamente hay un drenaje. 10, 10. Y C sub B, pues lo calculo, pero en este caso no necesito porque C sub B es 5.8. Pongo 5.8 y despejo de ahí T. Ahora, si ustedes notan, C sub B es 5.8 centímetros al cuadrado sobre minuto. Entonces, lo que yo he hecho acá para escribir el C sub B es los centímetros, pasarlos a metros, y los minutos los he pasado ahora. ¿Por qué? Porque si H está en metros, pues no puedo tener C sub B en centímetros, tengo que ponerlo en metros. Y los minutos, profe, bueno, si quería dejaba los minutos, si quería lo dejaba en minutos, no había problema. Pero en todo caso lo pasé a horas. Entonces cuando yo reemplace aquí me va a salir el tiempo, pero me va a salir en horas. Y cuando ya me salen horas los paso a los días. Pues. Entonces ahí está el problema, pueden revisarlo y decirme si, bueno, si dice sí, nosotros acordamos. Si viene en el examen este problema, pues no habría problema, no hay dificultades, yo lo hago sin necesidad de utilizar malas armas. Yo con mi cerebrito que Dios me ha dado, sí lo hago, profe. Está bien. Es lo que aspiro yo, que lo hagan solito. Ya, si quieren hacer alguna pregunta para que quede claro, pues podría venir este problema, ¿no? Y ustedes dirán si es que lo han entendido. Pero si hubiera algo que no entienden, me dicen. El C sub B, ingeniero, ¿lo podríamos calcular para que quede más claro? No, el CSP no lo puedo calcular porque no me dan datos todavía. Lo tengo que tomar de acá. Sí, al frente, Nada más. al frente lo hemos convertido, ¿no? A Lo metros. único que yo es convertir los centímetros cuadrados a metros cuadrados, lo he convertido. Y los minutos los he pasado ahora. O sea, ¿cómo te explico? A ver. Vamos a poner acá. Primero los convierto porque si estoy trabajando con metros, este tiene que estar pues, en metros. ¿No? De acá 3 centímetros, se sube 3 centímetros a la metros. Entonces me dan 5.8, 5.8, a ver, 5.8 centímetros cuadrados.
sobre minuto. Estoy un poco malito con resfriado, con tos. Bueno, 5.8 ¿qué? Centímetros cuadrados. Cuadrados sobre minutos. Esto es lo que tengo. Y lo único que he hecho es multiplicar. ¿Por cuánto multiplico? ¿Se acuerdan? ¿Por cuánto multiplico? El profesor, como lo quiere pasar a horas, pone acá abajo 60 minutos. 60 minutos. Y abajo tiene que poner qué cosa. 1 hora. Porque 60 minutos es lo mismo que 1 hora, entonces este cociente vale 1. Pero elimino los minutos y me queda pues hora abajo y se van los minutos. ¿Y qué cosa tendría que hacer ahora? Profesor, acá arriba pone 1 metro cuadrado, arriba pone 1 metro cuadrado y abajo te pongo. Profesor, el equivalente a 1 metro cuadrado sería pues con 10 al cuadrado decímetros y con 10 a la cuarta centímetros, o sea, sería 10.000. 10, 1, 2, 3, 4, ahí están 4 centímetros cuadrados. Ahí. Así se hacía, ¿no? Entonces, los centímetros cuadrados se van con los centímetros cuadrados de acá, los minutos se van con los minutos, y queda 5.8 por 60 entre 10.000. ¿Cuánto es 5.8 por 60 y entre 10.000? Pregunta. 0.0348. Es esto. Bueno, esto de acá, yo supongo que te referías a eso cuando me decías, profesor, cómo con este dato escribo esto. He cambiado de unidades nada más, ¿no? Es un tema que más o menos es así como está acá. No sé si te referías a eso o te referías a otra cosa. No, está bien, ingeniero. Ya, eso por un lado. La semana pasada, estábamos viendo, vamos a sacar esto. Pero las notas todavía no las va a entregar, ¿no? De la primera. Pero usted está tranquila, supongo. Estudia o no estudia. Sí, ingeniero, pero a veces no sabemos, ¿no? A veces nos podemos confundir. Sabe comprender a todos. Sí, estoy bastante ocupado y todavía estoy enfermo, enfermo desde hace 3 días y se me va todo, porque yo me siento un poquito mejor. Si ustedes se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo esto de acá en los temas, yo les daba esta tabla y cuando vimos esto,
Vamos con esto. Ya. ¿Se acuerda que en la tabla que está acá, en esta tabla, ya si se acuerdan, pues cómo se construyó esta tabla, si se acuerdan. Entonces, con esa tabla construimos esta que está acá. Y después con esta tabla, la presión la poníamos en el eje X y la relación de vacío la poníamos en el eje Y. Entonces me salía una gráfica parecida a esta. Ahí está. Relación de vacíos y esfuerzo vertical, presión. Nos salía esta curva. Entonces con esta curva, si ustedes se acuerdan, hacíamos así una horizontal, una tangente, un ángulo, su bisectriz, la prolongación del tramo recto, y ahí donde se intersectaba con la bisectriz, bajábamos una vertical. Bajamos con la vertical, ahí bajaba con la vertical. Ya. Entonces, bajaba esta línea. ¿Qué significaba este punto? Este valor que está acá, en este caso pues sería 10, 20, 20. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, y 100. A ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 y 100. Acá debería ser 100. Bueno, entonces le decía yo que si este es 10, este es 20, entonces ¿qué cosa podría decir de 20? Que 20 es la máxima presión que ha tenido el suelo en su pasado. Si llegaron hasta aquí, le decía que 20 representa la máxima presión que ha soportado este suelo en su pasado. Entonces, valores que están a la derecha son valores que nunca ha sufrido, que nunca ha soportado este suelo. Y valores de la izquierda son valores que ya ha soportado en su pasado. Entonces, cuando nos tocaba actuar en este lado derecho, se decía que la arcilla era o estaba normalmente consolidada. Pero si nos tocaba actuar al otro lado, decíamos que la arcilla está, ¿qué cosa? Preconsolidada. ¿Ya? Haciendo este procedimiento, que tendrían que recordarlo, nos tocaba un punto. Ese punto me dice, la máxima presión que yo he soportado es 20 kilogramos por metro cuadrado. O sea, 20 es lo máximo. Lo anterior significa que todas esas presiones ya las conoce. Y de ahí para la derecha significa que son presiones que nunca ha utilizado. Entonces, cuando nosotros vamos a colocar un edificio, el edificio pues va a soportar una presión, va a presionar al suelo, y si está presionando con valores de este lado, vamos a decir que la arcilla se está comportando como normalmente consolidada. Bueno, entonces, arcilla normalmente consolidada. Y como estas presiones del lado derecho no las conoce, decíamos que este tramo se llamaba tramo virgen. Nunca las había conocido. Y que la pendiente de esta recta, era, la pendiente de esa recta era lo que se llama el índice de compresión. El índice de compresión. Y habíamos, como digo, visto esto, pero para los datos que tenemos, corresponde esta gráfica.
A los datos que tenemos corresponde esa gráfica. Pero ahorita lo que interesa es que usted sepa que si hace en el eje Y, pone el índice de vacíos y en el eje X pone las presiones y salen, pues todo esto sale de esta tabla. Aquí están las presiones y acá están los vacíos. Estos vacíos van en el eje Y, estas presiones van en el eje X. Y se utiliza un eje X en escala logarítmica. Entonces, y como le decía, hay un tramo recto. Va a haber un tramo recto. La pendiente de ese tramo recto nos permite calcular C sub C. Entonces, C sub C sería, pues, la diferencia que hay en el eje de las X. Como dos puntos, el de aquí y el de acá, por ejemplo. Dos puntos cualquiera. Y la pendiente será la diferencia del índice de vacíos entre la diferencia de presiones. Pero como las presiones están en escala logarítmica, sería una diferencia de logaritmos, o sea, el logaritmo de un cociente. Y lo que figura acá. En resumen, porque siempre hay que hablar en resumen. C sub C, en resumen, es igual a la diferencia de vacíos entre el logaritmo del cociente de las presiones, donde de los dos, de las dos relaciones de vacíos, la mayor va primero, y del cociente de presiones, la mayor va arriba. Si estamos buscando algo práctico, porque de repente hay partes que no entienden, pero hay partes que tengo que entender. Entonces, C sub C lo puedo calcular así. Entonces, mire, aquí, dicen así. En un ensayo de consolidación, lo que hemos hecho la semana pasada, en laboratorio, de una arcilla normalmente consolidada, de una arcilla normalmente consolidada. O sea, normalmente consolidada significa que está a la derecha, ahí donde está la pendiente, la línea recta de la cual estoy hablando. ¿Qué ocurre en ese tramo? Dice el profesor, para una carga P de 140, una presión de 140, la relación de vacíos era 0.92. Para 140, la relación de vacíos era 0.92. Luego, en ese ensayo se incrementa la presión a 212. Entonces la relación de vacíos pues va a disminuir, va a ser 0.86. Pregunto, ¿cuánto vale C sub C? Profesor, C sub C, según lo que usted acaba de decir, es la diferencia de las abscisas, o sea, la diferencia de la relación de vacíos, o sea, 0.92 entre 0.92 menos 0.86. Ese sería el numerador, la diferencia. Y abajo iría el logaritmo del mayor 202 entre el menor 140. Le pregunto cuánto vale C sub C, si me está entendiendo. Y dígame que no le está entendiendo, pues, para poder saberlo también.
¿Alguien tiene la respuesta? ¿O alguien no entiende? Eh, si alguien si alguien habla conmigo, pues se lo agradecería mucho. ¿Qué cosa es lo que está pasando? Si se entiende o no se entiende. Sí, profesor, yo sí entiendo. El Reyes, ¿cuánto le sale C sub C? Ingeniero, disculpe, si lo que pasa es que me paré por un momento, fue a traer un cafecito y justo escucho mi nombre y no sé qué responder. Ya, pero ¿cuánto sale? O no entiendo todavía. C sub C estaba pidiendo, ¿no, ingeniero? Ujú, decís. Ya, C sub C primero era la diferencia de vacíos, ¿no? Sobre el logaritmo de cociente de las presiones. Ujú.
0.33, ingeniero. Ok. Efectivamente, sale 0.33. Efectivamente, sale 0.33. Eso es lo que tienen que poder calcular. Pregunto, acabo de enviarles un archivo correspondiente a lo que hemos conversado hoy día. No sé si lo tienen. Llegó, ingeniero. Por el chat del Zoom. Sí, profesor. César lo ha recibido, ¿no? Sí, sí, están para todo. Ya, está bien. Bueno, entonces, ya tienen el PPT en su poder, pueden repasar con tranquilidad lo que hemos conversado el día de hoy. Veo con preocupación de que hay cosas que todavía no están manejando. Me imagino que se debe a que tienen pues otros cursos y se preocupan de repente por los otros cursos y no tanto por su profesor de mecánica de suelos. Porque noto que hay algunas complicaciones. La idea, pues, es que se supondría que ustedes ya han hecho el laboratorio, ya lo están presentando, ya lo han presentado, ¿no? O sea, se supone que deberían estar, pues, más agilitos. Pero traten de solucionar eso, pues, ¿no? Yo no puedo seguir avanzando y complicando más las cosas si es que todavía no noto que hay un conocimiento, un dominio de esta primera parte. Bueno, hasta aquí debe venir el examen en cuanto a este tema. Vamos a seguir tocando el tema, pero les sugiero puede que participen más en clase y también pues practiquen un poquito más las cosas que hacemos en clase, básicamente. Yo no quiero que aprendan los otros problemas, que lean libros, que investiguen, no pido nada de eso. Solo que hagan varias veces las cosas que conversamos en clase. Bueno. Vamos a comenzar un nuevo capítulo y ya más adelante, como les digo, regresaremos a este capítulo en las fórmulas de Boussinesq. ¿Qué he dicho? He dicho de que hoy día vamos a tratar un nuevo tema que se llama ensayos de corte. La pregunta sería, pues, ¿para qué sirve un ensayo de corte? ¿O para qué sirven los ensayos de corte? Bueno, los ensayos de corte sirven principalmente para determinar dos parámetros importantes que tienen todos los suelos. Esos parámetros se llaman
cohesión, cuál es la cohesión del suelo y cuál es el ángulo de fricción interna. Y vuelvo a repetir, ¿por qué o para qué hacemos este capítulo de ensayos de corte? Bueno, fundamentalmente para hallar dos parámetros. Todos los suelos tienen estos dos parámetros. Uno se llama cohesión y el otro se llama ángulo de fricción interna. Principio, para eso lo queremos. Aunque habría que decir que también es posible calcular la resistencia o la capacidad portante de un suelo, también, pero no es lo principal, pero también podemos calcular la capacidad portante de un suelo. ¿Qué se hace? Bueno, ¿qué se hace? Se toma una muestra de arcilla y se le talla con un cuchillo o con un tallador, existen talladores, para al suelo darle la forma de una probeta. Darle la forma de una probeta. Entonces esta probeta pues va a tener la forma de un tarro de leche, un cilindro. Y lo pongo en una prensa, como se ve acá en la parte 3, 1, 2 y 3. Lo pongo en una prensa y la prensa empieza a descender, desciende, hasta que toca, y a partir de que toca, la presión es 0, pero la está tocando. Y a partir de ahí va bajando, o sea, empieza a presionar, va hasta que en algún momento falla y queda este resultado así como se ve en cualquiera de las tres. Aparece una línea de falla, y entonces la máquina misma me dice con qué presión ha ocurrido este problema. El esquema de esa máquina está acá a la derecha, baja el pistón, presiona a la probeta y la probeta va a empezar a perder altura, y la fuerza se va a seguir incrementando. Al incrementarse la fuerza, pues va a llegar un momento en que el suelo o la muestra colapsa y aparece una diagonal de falla. En ese momento puedo leer en los micrómetros cuál es la fuerza que causó el rompimiento y cuál ha sido la deformación. Eso, digamos, es el ensayo más simple que hay en este capítulo. Aquí lo vamos a ver. Tengo una prensa, ahí está la prensa, que tiene dos relojes. Un reloj me dice cuál es la fuerza que se está aplicando y el otro reloj me dice cuánto se está deformando. Entonces, aquí está. Dice que hay una probeta que tiene 3 centímetros de diámetro, 3 centímetros de diámetro y 7.6 centímetros de alto. 7.6 centímetros de alto. Entonces, en un inicio, pues la P es 0. P es 0 y la altura, pues, es 7.5. Pero conforme este pasa a 1 kilogramo, después pasa a 2, a 3, a 10, a 20, a 30. Entonces, en ese proceso que P va aumentando, la probeta se va perdiendo altura, va hundiendo, ¿no? Va perdiendo altura. El profesor va perdiendo altura, pero también se va ensanchando. Sí, exacto. Va a perder altura, pero se va a ensanchar. Pero va a ocurrir que en un momento inicia el problema y cuando llega a 210, falla y se produce una rajadura. En ese momento leo en el micrómetro y me dice que la pérdida de altura es 0.4 centímetros. Ha perdido 4 centímetros de altura.
con la carga última de 210. Ya, profesor. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? Bueno, dice aquí que lo que tienes que hacer más o menos está esquematizado acá. Calculas el área inicial de la muestra. Profe, el área inicial sería como el diámetro es 3, sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, el área original. Cuando todavía no se le ha sometido ninguna presión, el área es pi por diámetro al cuadrado 9 sobre 4. Entonces, si agarras tu calculadora, pi por 9 entre 4, me va a salir 7.068. Entonces, van a ver aquí que sale, pues, ¿ven? El área 7.0686. Esto es lo que le sale si ustedes lo calculan. Debieran calcular, ese es el área original, sin que la muestra se vea afectada. Pero ustedes saben que esta P se aumenta hasta 210 y ahí justo en 210 se produce la rajadura, la falla. Pero sabemos que esta área es más ancha, porque pierde altura pero se ensancha. ¿Cuál es ese ensanchamiento? Bueno, dice que ese ensanchamiento lo puedes calcular calculando lo siguiente: la deformación vertical de la muestra se tiene 0.4, esta es la altura que ha perdido. Y la deformación unitaria, epsilon, es el cociente entre la deformación y el tamaño original de la muestra. La muestra originalmente tenía una altura de 7.5. O sea, 0.4 entre 7.5 saldría epsilon, que es 0.0533. Se llama deformación unitaria. Entonces el área A', en el momento que se produce la falla, dice que se calcula así: el área original 7.0686 entre 1 menos epsilon. El epsilon ya lo he calculado, entonces pongo el valor y calculo, divido y me sale esto. Entonces, si hace comparación, el área original era 7.0686. El área original, pero cuando se produce la rotura, el área no es esa, sino es 7.4, 7.4. Y original era 7.0. Entonces, pues, ha crecido el área, ¿no? Se ha calculado de la forma que acaban de ver. Entonces, ¿cuál es la presión con que se rompe la probeta? Profe, 210, que es la última fuerza o la que produce la rotura, 210 entre 1 menos épsilon. Como épsilon conozco, pues divido y me sale el área, como le digo, en el momento de la rotura. En un segundito que ya lo intentado empezar a hablar conmigo. Le decía, entonces, ¿cuál es la presión en el momento de la rotura? La presión en el momento de la rotura son los 210 que están actuando entre el área que tiene en ese momento. Se divide y le sale 28.127. ¿Qué significa? Que esa presión es la que se necesita para que el suelo colapse. Por último, es la última presión que puede soportar el suelo. O sea, a este suelo del cual estamos hablando en este ejercicio, en este ejemplo, en esta ilustración, si usted lo presiona con 30 kilogramos por centímetro cuadrado, va a colapsar. Porque acabamos de descubrir que solamente soporta 28. No le puedo poner 30. Profesor, ¿y podría ponerle un edificio que presione con 20 kilogramos por centímetro cuadrado?
Claro, si le pones algo que pese y ejerce una presión de 20, bueno, se ve que la va a soportar holgadamente, pues. Lo máximo que puede soportar es la presión 28.127. Y si han leído el problema, porque si no lo han leído tampoco me interesa, dice determinar la cohesión de la arcilla. No me piden la resistencia, me piden la cohesión. El profesor, la cohesión, dice aquí en la solución, dice que la cohesión es la carga última, o sea, 28.127, entre 2, la mitad. Pues divides y te sale 14.06 kilogramos por centímetro cuadrado. Y si le cambias de unidades, te sale 1.40 toneladas por metro cuadrado. Entonces, no se olviden que la resistencia se da en unidades de presión. La cohesión también tiene unidades de presión. ¿Ya? Entonces, algún alumno dirá, profesor, ¿y por qué usted ha puesto la mitad? Bueno, y eso lo explicaré después, pero de momento, la cohesión para una arcilla va a ser la mitad de la carga última, en este caso 14.06 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa sería la cohesión. Profesor, ¿y qué cosa es la cohesión? Bueno, todos los suelos tienen esta característica que se llama la cohesión, pero algunos la tienen muy débil. Por ejemplo, la arena prácticamente no tiene cohesión. Sin embargo, cuando está humedecida, usted que ha ido a la playa, pues ha puesto su baldecito, lo ha llenado de arena, lo ha volteado, y si esa arena estaba húmeda, pues como que las partículas están muy unidas. Pero si la arena estuviera seca, llena su balde y lo voltea, y el cerro pues no, carece de forma, pues no puede guardar esa forma, porque la arena está seca. Entonces, la arcilla tiene muy poca cohesión cuando está seca. Y cuando está húmeda, digamos que tiene algo de cohesión, algo de cohesión. No tiene mucho, pero algo tiene. En cambio, en el limo o en la arcilla, pongamos de ejemplo un adobe. Si usted agarra un adobe y lo tira contra una piedra, pues obviamente, seguramente se va a partir el adobe. Entonces, coja un pedazo de ese adobe, un pedazo, un buen pedazo, cójalo. Y sabemos nosotros que el adobe está conformado con más o menos 50-50, 50-50, 50% de arcilla y 50% de arena. Realmente, inclusive realmente se utiliza pues más o menos 45% de arcilla y 60% de arena. O sea, hay más arena que arcilla. Se hace la mezcla con agua, se prepara el barro, se le echa paja, y entonces esa mezcla de paja con arcilla y arena, se hace una masa, se coloca en un molde y se deja secar. Y bueno, cuando ya está seco, pues se pone duro, como usted conocerá, y entonces ese es el adobe. Si usted ese adobe, como le dije, lo tira contra una piedra, lo deja caer del segundo de piso y sobre una piedra, pues se va a partir. Toma un pedazo y trate de traccionarlo, o sea, con una mano jale hacia un lado y con la otra mano jale hacia el otro, o sea, trate de separar, prácticamente no se va a poder, porque hay como si existiera un pegamento entre los granos que impiden que por más fuerza que yo haga no se separen. Entonces, ese suelo se dice que es cohesivo, o sea que la cohesión es la fuerza que hace que las partículas estén juntas. Tan es así que cuando tengo arcilla y hago una excavación, la pared permanece vertical, no se cae.
Usted hace una excavación 2 metros y la pared sigue vertical, si es arcilla. O si es arcilla con arena, pues, ¿no? Debe ser cabeceadita. La presencia de la arcilla es importante para que permanezca vertical la zanja. Puesto que si fuera de arena pura, te hace una zanja y los lados se caen, pues, no soporta, porque no tiene cohesión. Entonces, eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, ya que hemos hablado un poco del adobe, la pregunta sería, profesor, ¿por qué el adobe no lo hace de pura arcilla? ¿Por qué le tienen que echar arena? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué la arcilla se mezcla con la arena? Por la misma razón que al concreto le echamos piedra y le echamos arena. Usted no ve pues en ninguna parte que se prepare pues una mezcla con puro cemento. ¿Por qué? Porque el cemento puro, si usted hace la mezcla, va a tender a reducir su volumen cuando esté seco. Cuando está seco, va a querer reducir su volumen. Entonces, si usted le pone piedras, va a querer encogerse, pero las piedras que están dentro del cuerpo pues no van a permitir que se encoja. Y la arena también son piedras, pero pequeñitas. O sea, cuando el concreto quiera comprimirse, el cemento quiera comprimirse, tanto las piedras como la arena van a impedir que esto suceda, porque usted sabe que la piedra y la arena pues, no se comprimen, son piedras. Otra razón, pero la que he dicho es la fundamental, es porque lógicamente que la piedra es más barata que el cemento, entonces bueno, una manera de economizar es echando piedras y arena que son más baratas que el cemento. Pero lo fundamental es que el cemento va a tender a reducir su volumen, la piedra y la arena no lo van a hacer. Algún alumno dirá, profesor, entonces, ¿qué le parece si ponemos solo piedras? ¿Para qué le ponemos arena? Porque si pongo más piedras, las piedras van a impedir que se reduzca. Es que la arena le da al concreto un espesor. Se vuelve un fluido espeso, el cemento con la arena se forma un fluido espeso, que es capaz, un fluido espeso es capaz de ¿qué? De que las piedras floten en esa masa. Si usted no le pusiera arena, lo que va a ocurrir con las piedras es que todititas se van a ir al fondo, se va a quedar, cuando usted haga su columna, todas las piedras al fondo y todo el cemento para arriba, o sea, es una tontería, pues no va a funcionar. Entonces, la razón por la cual se le echa piedras y arena al concreto es porque el elemento cemento, cuando va endureciéndose, tiende a perder volumen. Para que no lo pierda y tenga el mismo volumen, hay que echarle piedra y arena. Y de los dos, pues los dos son necesarios, ¿no? Porque si no hubiera arena, el líquido que se forma, que se llama pasta, o mortero, hace que las piedras floten en el concreto. Y de esa manera, pues, se pueda construir con una columna, con un techo, pues, bien balanceado, ¿no? Que todas sus partes tengan piedra y arena. Bueno, amigos, hemos hecho un comentario. Nos vemos en la hora de laboratorio. Les agradezco su presencia. Ya les envié, ¿no?
Ya les envié, sí, ya les envié. Ya este también se los voy a enviar, pero ya será la hora que... El laboratorio. A la hora del laboratorio, sí. Ya, muchas gracias. Nos vemos. Hasta más tarde, ingeniero. Chao. Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego, profesor. Que le vaya Una bien. consulta. Hasta luego, ingeniero. Ya, hay un alumno, por si acaso, que se llama... Hay un alumno que quiere hablar conmigo sobre su parcial, no sé ya. Y ya no se preocupe, yo me encargo de eso, pero en algún momento tenemos que comunicarlo, ¿ya? Para ver cómo solucionamos. Gracias.